Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y hoy vamos a analizar a Rosalía. No tengo ni idea de cuánto tiempo hace que no la escucho, pero honestamente solamente he escuchado lo que me ha sugerido por ahí alguna vez, o el algoritmo de Spotify o el algoritmo de YouTube, así que no tengo mucha idea de esa artista, así que quiero entrar al perfil de ella, mirar qué fue lo último que sacó y mirar y analizar el video. Sé que es un artista muy grande, sé que es un artista que mucho mundo consume y sencillamente quiero ver qué está de moda en esa parte del mundo, quiero saber qué están haciendo los españoles o qué están teniendo como referencia a los españoles y quiero saber a nivel audiovisual cómo se están comunicando, sobre todo si tiene relación la letra con el video o si hay algún mensaje oculto o si sencillamente es divertido de ver. Yo soy Suami Castro, soy fotógrafo y videógrafo hace más de 18 años, soy artista, hago música también en la ciudad de Nueva York. Les recomiendo que se pasen y miren mi canal. Si quieren dejarme algún recomendado, por favor no lo duden en los comentarios, lo voy a tener muy en cuenta para poderlo hacer y poder seguir construyendo esto tan lindo que estamos construyendo juntos. Sin más preámbulo, vamos a darle caña y vamos a meternos a estudiar a Rosalía. Rosalía. Nos metemos al canal oficial de artista. Creo que este es lo último. Rosalía Omega oficial. Featuring con Ralphie Cho. No tengo ni idea quién es Ralphie Cho. Suena como a chinito. Esta canción se llama Omega. IMSS comienza con una técnica de prácticamente que parece fotografía, parece stop motion. Está ella con un filtro de cámara nocturna, capaz así súper desaturado, lavado del color y con una sonrisa divina. Tuyos perdidos Uy, ¿qué? entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. ¿Qué es esta mierda? No puede ser. Bueno, esto parece como cuando uno reemplaza el fondo de uno, que uno está así en videollamada y se alcanza a ver así un poquito el fondo. Es como la intención de la vuelta, ¿sí? O que si ven que el recorde se ve todo como todo chambón, todo mal hecho, la canción está muy bonita. Las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Lindo. No esperaba, o sea, a lo bien esa primera parte me decepcionó grandemente, pero capaz que esa era la intención, como ver algo muy normal, algo como conectar con la gente en lo común, mostrar su faceta de influencer capaz en la casa, en la silla, en la misma silla que yo tengo, con la misma cámara que yo tengo y sencillamente remover el fondo. Y luego, ¡pum!, saltamos a de una vez grabando en una montaña rusa. Tenía de fondo precisamente una montaña rusa, así que la conexión es casi limpia. Miremos de nuevo. No consumo y no presumo, tú eres lo mejor. Solo que lo curioso es que están dando hacia atrás, o sea, es como si estuviera volteada porque no se ve ninguna silla en el fondo. Entonces, eso es como lo único. Pero yo creo que hace parte del todo. Si alcanzan a ver los bombillos de la parte de atrás, se ve que es la casa, la pieza de ella, parce. De ti yo era lo peor. He notado que esta textura que se le está dando, como que primero se empezó a descubrir la cámara, empezamos a grabar y la obsesión por mejorar la imagen empezó a volverse cada vez más, hasta que llegamos a un punto que era tan limpio que la gente dijo, no, quiero volver a dañar la imagen, quiero volver a llenarla de grano, quiero ponerle textura, quiero ensuciar, quiero volver o sea, como que genera esa sensación como de nostalgia y todo está como volviendo al feel, como a esa sensación noventera, ochentera en Estados Unidos, que era grabado con la cámara manual, que era las primeras GoPro, que se alcanza a ver así la distorsión de movimiento, que se alcanza a ver así como la suciedad en el lente un poquito, como que se alcanza a chopear si uno se mueve rápido. Me parece una tendencia hasta bonita porque yo viví esa época. Los que tuvieron una cámara de video en ese entonces, pues me deben estar entendiendo.
Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. ¿Puedo ser Celine Dion y un tigre? ¿A qué se refiere? O sea, que puedo ser completamente tierno o puedo ser el peor villano. Ese símil está ahí como rarillo, ¿no? Pero si vieron la suciedad que se le ve en el lente cuando él está cantando. Tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Esa super iluminación en la cara de Rosalía. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser... Esa super iluminación, o sea, esta es una cámara que está completamente seteada, que les importa un culo cómo se vea. Y eso es lo romántico de esto, o sea, es como, parce, este video es súper barato. Hasta cierto punto, ¿no? Porque tienen la montaña rusa para ellos solos y tienen cámaras puestas por todo lado. Entonces como que hasta cierto punto es súper barato. Si yo lo hubiera hecho y quisiera ahorrar mucha plata, encaleto una GoPro y canto al lado y ya está, ya está. Va a tener una sensación muy parecida, menos pro porque pues obviamente van a salir personas atrás, pero si llego temprano al Six Flags pues no va a haber problema, ¿no? Celine Dion y un tigre. Es muy chimba ver a la gente pasarla bien, ¿no? O sea, como que de una vez le hace a uno meterse en la vuelta. Esta nena canta hermoso. Quiero escuchar más música de Rosalía. No sé por qué no he escuchado más antes. ¿Ustedes escuchan música de Rosalía? ¿Qué canción me recomendarían? Por favor, a lo bien. ¿Qué canción? ¿Cuál es su top 3 de canciones de Rosalía? ¿Algún álbum en especial que me quieran decir? Bueno, y este man tampoco lo conocía. Ni idea, ni idea. Él sí canta como un poquito más urbano. Y ambos están en el mismo momento, en el mismo lugar, grabando la pantalla verde. O sea, este video salió, la verdad, súper breve. O sea, este video es súper breve. Conceptualmente hablando, de pronto de pegar un cabezazo. Honestamente, no he visto la conexión que tiene con la letra. Ahorita más tarde me voy a pasar, voy a leer la letra y voy a ver si de pronto tiene algo y lo agrego al final. He llegado hasta el final, donde tú has vuelto a empezar. Oiga, pero ese gorrito está pegado con quién sabe qué cosa porque no se le salió volando. Y al man sí se le salió volando, a Ralphie Cho. Tú eres mi omega, tú eres mi omega. Y he vuelto al final donde todo ha vuelto a empezar. He llegado hasta el final, donde tú has vuelto a empezar. He llegado hasta el final donde todo ha vuelto a empezar. Bueno, y ella dice como, yo soy libre para hacer lo que quiera y estoy decidiendo meterme con usted. Básicamente dice eso. Y toda la canción me da una sensación así como de apertura, como de... como para poner manejando, como para poner así como en un parquecito y que le corra brisa a uno. No es de esas canciones que se ponen para trotar definitivamente, sino es como para embellecer un atardecer, ¿sí? El video me conecta, no sé si me conecta completamente con el mensaje de la canción, pero si están hablando de dar la vuelta entera, si están hablando de libertad y me hace sentir esa sensación de aire, de apertura, pues puede que sí tenga mucha coherencia. Tú eres mi omega, tú eres mi omega. Alfa y omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra del abecedario griego. No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito para mí. Tú eres mi omega, tú eres mi omega. Es que los momentos más perro ella cogida el gorrito.
Qué divertido, me quiero meter allá en esa montaña rusa. Pi Stills. No sé quién es Stills. La idea me pareció una idea como bastante particular, muy única. No había visto un video así. Parece como un video review de una montaña rusa nueva, más no un video musical. Está bueno, está bueno, está... Dan ganas de ver porque ver gente pasándola bien y hacer el lip sync, hacer que la gente cante al mismo ritmo, diciendo las cosas al tiempo como la tienen que decir, mientras que están en una montaña rusa, ahí, puta. Eso es complicado, tienen que controlar 2000 emociones y sincronizar la cantada. ¿Dónde estarían poniendo la música? Porque no veo que tengan audífonos. De pronto la montaña rusa tenía esos baflecitos que ponen en la parte de atrás de las montañas rusas, así como... Tum, 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 tum. Eres mi amiga. Así. O la otra, la estudiaron mucho y llevaban el tempo. De pronto tenían un reloj que les contara el tempo y sencillamente tenían como planeadas las partes a cantar. ¿Cuántas veces subieron en esa montaña rusa? Probablemente unas 20 veces. No creo que una tras otra porque siempre uno se ajetrea, se golpea durito. Voy a leer de rapidez la letra a ver si tengo algo más que agregar o si no vamos por cerrado. Bueno, la letra me habla de una persona de excesos, de una pareja de esas que lo hacen a uno probar de todo y llevarlo hasta otros lados. Y por eso fue el final, ¿no? Fue como la persona que descubrió absolutamente todo con ella y para ella. Diría yo que esa es la conclusión de la letra. Y que la llevaba a picos altos y que la ponía en momentos muy bajos y que le hacía dar vueltas y que le revolcaba la vida. Tal vez por eso una montaña rusa me haría sentido en este momento después de leer la letra. Cuando dice tú y yo perdidos entre amapolas, se refiere, creo yo, a la heroína o a la morfina, que son drogas extraídas de la planta de la amapola, de la flor de la amapola. Pero dice luego, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan y ya no están solas, en la memoria me has disparado. Es como que se le clavó en la mente precisamente por llevarla a hacer esas locuras y ahora en la actualidad ya no bebe, ya no fuma, no consume y lo presume. Dice, tú eres lo mejor y antes de ti yo era lo peor. Yo creo que es como la historia de una pareja en la cual una persona era muy adicta y lleva a la otra a hacer lo mismo y esa persona muere y eres mi omega porque llegaste a descubrir mi final, llegaste a descubrir todo lo que podría ser yo y lo que finalmente fui con todas estas clases de descubrimientos y de cosas que probé. Me pareció una letra chévere, ahora me dan como más sensaciones y me da mucha más conexión con el video. Tiene mucho más sentido la montaña rusa, tiene mucho más sentido porque está dándole vueltas a la vida, ¿no? Lo está llevando a picos de felicidad, lo está llevando a momentos de depresión, lo que causan las drogas dentro del cuerpo y lo que causa esta canción probablemente, porque tiene momentos así de mucha fuerza y prum, se vuelve a abrir. Definitivamente vuelvo a decirlo, es una canción para manejar por la playa viendo el atardecer. Muchas gracias por verlo. No olviden pasar por el canal, darle like al video, suscribirse. Espero que les haya gustado. Pásense y miren otros videos que hay acá. Déjenme sus recomendados y muchísimas gracias. Un abracito, un beso y nos vemos en una siguiente.